Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Mondaca y junto a mis compañeros tenemos la misión de guiarlos durante este conversatorio, el cual tiene como objetivo ser un espacio en donde exista un intercambio de ideas centrándonos en aquellas áreas de la democracia perfectibles y en cómo abordarlas para llevar a cabo soluciones concretas. Por supuesto, nos gustaría empezar saludando a la hermana de las nieves, Doña Gamerino, nuestro director, Oscar Paz, profesores, compañeros y a nuestra invitada de honor, Doña Marcela Cubillos Poblete. También nos gustaría dar a conocer las reglas generales de este café, las cuales serían mantener micrófonos apagados, a menos que se les sea solicitado o en alguna instancia para resolver dudas. También que las dudas y consultas deben ser enviadas al correo café@colegioteresavidela.cl. También cabe mencionar que los invitamos cordialmente a disfrutar de un café durante el conversatorio para hacer más placentera esta instancia. Bueno, continuando con lo anteriormente dicho por mi compañero, nuestra invitada especial para hoy es la profesora Marcela Cubillos, licenciada en Historia y profesora de Historia y Geografía. Actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. También es historiadora de la antigüedad, especialista en historia social, arte y cultura, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Con anterioridad trabajó en la Universidad de Chile, en la USACH, Universidad de La Serena, Universidad de Talca, entre otras. Ama viajar, la fotografía, el cine, la literatura, también la música, estar con sus amigos, los animales y seguir disfrutando de la vida. Para ella, cada día es el último. A continuación, les damos paso a la profesora Marcela para que pueda contextualizarnos en el tema que trataremos hoy. Ok, muchas gracias Lorenzo. Solo una pequeña rectificación. Yo soy profesora de la Universidad de Valparaíso, no de la Católica. Me formé en la Católica, que es distinto. Que para efectos, como va a quedar grabado, si después aparece alguien dice, ¿cómo dice que hace clase en tal parte? Y no, está en la otra. Por eso la precisión. Bueno, agradezco la invitación. Me parece fantástico que aprovechemos estos medios para conversar, para dialogar. Los aprendizajes son de muchas maneras, en especial creo en la formación ciudadana. Ustedes que son generaciones más jóvenes, que cultiven la comprensión de que formarse como ciudadano no es solamente aprender datos, sino que también implica tener una cierta cultura en la democracia. Y en ese sentido, los conocimientos que puede ofrecer la historia, o al menos los campos que yo cultivo, que es la historia antigua y el mundo medieval, el arte, colaboran en la formación, porque un ciudadano no se forma solo al cumplir los 18 años, un ciudadano se forma con aquellos valores y virtudes que le han construido sus medios, sea escolares, familiares, amigos, y también a través del conocimiento. Todo colabora con la formación de un ciudadano. Para cuando uno cumple los 18 años y puede votar, ojalá ejercitar la votación, ya que en particular en Chile somos un país que hemos sido marcados por la historia y en los últimos años estuvimos muy marcados por una dictadura que nos prohibió votar. Por lo tanto, aquellos que hemos crecido en ese periodo y no hemos formado en ese periodo, valoramos mucho el votar. Sin duda, la democracia es un sistema perfectible. No es el mejor de todos, pero, o quizás sí, depende. La gracia de la democracia es tolerarnos en diversidad, pero para que mejore necesitamos que nosotros votemos. Y la votación creo que se puede lograr con mayor compromiso si nos formamos como ciudadanos. Así que me alegra poder hacer un pequeño aporte, podríamos decir no tradicional respecto a lo que normalmente hago, que es hacer clase, porque soy una convencida, como dije, que formar ciudadanos no se acaba solo con el aprendizaje de pequeñas cosas en clase, sino que también el ejercicio de la discusión es una manera de formarnos como ciudadanos capaces de debatir, de discrepar, de manifestar nuestras diferencias en respeto. Muchas gracias, profesora. A continuación, presentaremos una cápsula educativa realizada por nuestros compañeros para contextualizar también un poco el tema
y posteriormente realizar las preguntas. Sistema democrático y sus características. La democracia es un sistema o forma de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Como régimen político, es tributario del liberalismo y del socialismo. Se resume en el imperio de la igualdad, la libertad y la justicia. Existen varios tipos de democracia, como lo son la indirecta y directa, liberal, democraciana, parcial y popular. La responsabilidad civil, los valores democráticos, garantía de derechos y bienestar común. Democracia descentralizada, participación política y ciudadana, principio constitucional. Acá podemos observar que se está ejerciendo el derecho a voto en un país democrático. Por hoy la democracia es el sistema político que mejor se acomoda a la realización de una sociedad justa. Sin embargo, no es un sistema perfecto y el pueblo es quien siempre toma las decisiones más importantes para la vida social. Chile actualmente es un país democrático. Mediante elecciones, los chilenos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes. Democracia significa el gobierno del pueblo. 1.200.000 personas en Historia Marcha. Grietas de la democracia. A raíz del contenido recién visualizado, me dirijo a usted, profesora Marcela, para preguntarle, a lo largo de la historia, ¿qué ha caracterizado el sistema democrático y cómo éste ha ido evolucionando? A ver, habría que decir que esa es una pregunta muy amplia que implicaría probablemente la dictación de un curso solo dedicado a eso. Pero en un intento por resumir algunos aspectos que en mi opinión como historiadora me parecen relevantes y que han caracterizado el sistema democrático, es primero tener en cuenta que el sistema democrático es una creación humana, humana en un momento de la historia, cual es el siglo V antes de Cristo, donde el concepto de sociedad era muy diferente al nuestro. O sea, cuando la democracia nace como sistema político de una sociedad que, entre otras cosas, tenía considerada la esclavitud, por ejemplo, y por otro lado, que los únicos facultados para hacer democracia eran los llamados polités. ¿Y quiénes eran los polités? Los hombres libres. Y eso nos deja por delante entonces otro grupo que en el origen de la democracia no estaba. ¿Cuáles eran las mujeres? Además de los esclavos. Y habría que agregar un tercer grupo que en el origen de la democracia no estaba. Aquellos que nosotros podríamos llamar como los pobres. Porque en realidad no solamente votaban los libres varones, sino aquellos que cumplían ciertos requisitos de riqueza mínimo.
Por lo tanto, una primera característica que podemos decir identifica la democracia es que desde su origen hasta la actualidad, la democracia, valga la redundancia, el juego de palabras, se ha ido democratizando con el correr del tiempo, en especial en los últimos 3 siglos, o sea, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En los últimos 3 siglos, efectivamente, la democracia como sistema político ha ampliado la posibilidad a que más personas puedan integrar la condición de ciudadano y, por lo tanto, votar. Porque hasta el siglo XIX no debemos olvidar que las sociedades, entre otras cosas, por ejemplo, no dejaban votar a las mujeres, aceptaban la esclavitud y además no dejaban votar a una gran parte de la población que podríamos tipificar como pobre, ya que era analfabeta, ¿ya? Entonces, lo principal que me parece rescatar es la transformación que la democracia ha tenido a lo largo del tiempo, desde el origen en la Grecia clásica del siglo V a.C., bajo las características que acabo de decir, hasta hoy, donde votan hombres, mujeres y otros géneros, donde votan las personas mayores de 18 años, independiente de su género e independiente de su riqueza y la educación. Y esto nos muestra que en estos últimos siglos hemos dado pasos de gigantes respecto a darle un nuevo perfil a la democracia, evidentemente más democrática de cuando nació. Bueno, ahora damos el paso a una ronda de preguntas, las cuales pueden ser enviadas al correo café@colegioteresavidela.cl. Nos llega una pregunta que dice: ¿qué diferencias se podrán encontrar entre la democracia griega y actual? Mira, justo recién lo respondía. Hay muchas diferencias, pero lo primero tal vez es recordar, porque a veces ocurre que en el lenguaje uno dice algo así, porque lo he escuchado, que los griegos no eran democráticos. Esa frase es errónea. ¿Por qué? Porque la democracia nace, así como acabo de decir, nace con esclavos, nace con mujeres que no votan, nace solamente con hombres libres, votantes, que cumplen ciertas exigencias y que tienen cierta riqueza. De hecho, cuando nosotros a veces en el lenguaje traducimos democracia automáticamente como gobierno del pueblo, nosotros, porque pertenecemos a épocas más democráticas, entendemos por pueblo a todos y todas. Pero los griegos no. Los griegos por pueblo solo entendían los que ellos llamaban polites. ¿Y quiénes eran los polites? Los hombres libres, que cumplían cierta edad y que tenían cierta riqueza. Los demás no eran polites. Ojo. Entonces, ahí no es que uno deba decir, es que los griegos no eran democráticos. Pero ridículo, porque ellos inventaron la democracia. Sí lo eran. Los que somos más democráticos somos nosotros, porque nosotros hemos enriquecido la expresión original. Y si uno lo reflexiona, bueno, menos mal que la enriquecimos. Si han pasado 2500 años de historia, sería como un poco ridículo que después de 2500 años de historia tuviéramos el mismo sistema que ellos. Menos mal que no. Especialmente lo digo en mi condición de género femenino y que puedo votar. Y yo soy una ferviente convencida de que siempre va a ser mejor un sistema donde podemos votar, aunque de repente puede que mis polités no me representen o no me gusten tanto, pero creo que siempre es eso bueno respecto a una sociedad como en algún momento a mí me tocó vivirla. A la edad de ustedes yo estaba en dictadura y aunque no podía votar porque obviamente no tenía 18 años, bueno, cuando cumplí los 18 me costó llegar a votar, porque justo coincide con un plebiscito que ocurrió en el 85 y de ahí pude votar. Pero en principio era como un sueño esto de votar.
y aunque han pasado muchas cosas desde esa época, ustedes, de hecho, la mayoría de los jovencitos no habían nacido, provoca y explica por qué algunas personas, ojalá la mayoría, queremos la democracia. Obviamente, repito, tiene defectos, es sin duda mejor que la griega, y todavía hay que mejorarla. Y para mejorarla necesitamos votar y ejercer el voto. A mí personalmente es algo que me encanta hacer. Desde hace un tiempo, yo cada vez que voto, para mí es una fiesta. Me alegra, incluso yo tengo una mascota, voy con mi mascota a votar, le saco fotos, además mi mascota es muy sociable, saluda a todos los que están participando de las votaciones. En algún momento me acuerdo que me puse años atrás una polera cuando estaba gobernando la presidenta Bachelet, porque yo me sentía muy orgullosa de una primera mujer presidenta, más allá de cómo lo haya hecho. Esto creo que es muy importante, el compromiso con el sistema, y el compromiso se nota votando, porque un detalle que en esto yo comparto de los griegos, y ahí cierro, los griegos decían que los hombres, desde el punto de vista de la lengua, eran zoon politikon. Ojo, que decían los hombres, no estaban pensando en las mujeres, ¿ya? Los hombres eran zoon politikon. ¿Qué quiere decir? Algo así como animal político. Por ende, yo me tomo de ese concepto para decir, todavía hoy, y yo también, aunque Aristóteles, ¿quién es el que lo dice? El filósofo, no pensaba en las mujeres. Yo pertenezco a una época donde las mujeres somos muy importantes y otras expresiones de género también son importantes y deben ser respetadas. Yo soy un zoon politikon. Nosotros vivimos en una época de muchos zoones politicones, o sea, animales políticos. Por ende, decir que uno es apolítico es impensable. Todos somos políticos. Otra cosa es ser partícipe de un partido político. Eso es otra cosa, ¿ya? Y podrá a mí algunos partidos gustarme, otros no gustarme, pero todos somos politicón, porque la vida política, que es la polis, es la naturaleza donde vivimos. Si nosotros no crecemos aislados en el desierto, o en el bosque, vivimos en ciudad. Y yo por lo menos soy una persona absolutamente urbana. A mí jamás me gustaría irme a vivir a la montaña, aislada. No. Yo soy urbana. Me gusta la ciudad, con lo bueno y lo malo. Y eso me exige desde un punto de vista filosófico el entender que debo participar de mi comunidad. Y para hacerla mejor, el voto es el medio para manifestar mis expresiones. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a presentar otra cápsula educativa, también realizada por un grupo de compañeros de tercero medio, y posteriormente vamos a seguir con la dinámica de las preguntas. Hola, espero que estén bien. Hoy día con mi grupo les vamos a presentar las amenazas y los desafíos presentes en la democracia. ¿Qué es la democracia? Esta corresponde a un sistema político, el cual da un enfoque en la soberanía en el pueblo, este último tomando un rol sumamente importante ya que son la base de esta. Originada en la antigua Grecia, donde se observa que la asamblea está conformada por ciudadanos libres. Pero por otro lado, a pesar de mostrar unos muy buenos resultados en Latinoamérica durante los últimos años, este sistema también presenta desafíos y amenazas, los cuales afectan de manera directa su rendimiento y eficacia. Desafíos de la democracia. Los desafíos que afronta la democracia son desafíos de actualidad u otros que se vienen reiterando en el tiempo sin una solución concreta. Estos desafíos van cambiando según el contexto y necesidad que se ocasione. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia? Actualmente, uno de los desafíos es lograr controlar o disminuir la desigualdad, no tan solo económico, más que nada la desigualdad social. Este desafío se viene presentando hace varios años, si bien es cierto
que ya no es algo tan marcado como en la antigüedad, sigue siendo una de las mayores problemáticas, al marcar una línea entre unos y otros dentro de la misma sociedad. Afecta tanto de manera directa como indirecta en todos los ámbitos, ya que retrasa el avance en conjunto que se busca, al generar discordia. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia? Otro de los desafíos de la democracia es la poca gente que aplica su derecho a sufragio, ya que últimamente la gente muy adulta o muy joven no toman en cuenta que su voto sirve. Esto está muy conectado con una de sus amenazas, pero la poca conciencia que se le transmite a los ciudadanos genera estas actitudes, las cuales perjudican la democracia gravemente. Amenazas presentes en la democracia. Uno de los temas por lo cual se ha hecho más controversia en estos últimos tiempos son las malas decisiones tomadas por el gobierno, lo cual genera desconfianza por parte de nuestro propio pueblo. Esto crea que la gente deje de votar y de asistir en todas las responsabilidades cívicas. Incluso si el descontento se sale de control, puede culminar en una guerra civil. Pero por el otro lado, dejando todo lo malo atrás, igual la democracia tiene ideas positivas, ya que esta destaca la participación de los ciudadanos, permite el pluralismo y es representativa de la voluntad popular. Conclusión. Por encima de las caras malas que tiene la democracia, es que esta es la mejor medida que se ha dado para que el pueblo tenga una voz dentro de la sociedad, y es por ello que esta sigue en pie desde hace muchos años atrás. Y es por esto que una democracia perfecta sería aquella que pone acento en los fines, como es la igualdad, no tan solo jurídica, sino que también la social. Profesora Marcela, le pregunto nuevamente, ¿frente a qué amenazas o desafíos se enfrenta nuestro sistema democrático actual? Tiene mucho. A ver, yo diría que el primero, me disculpo por la autorreferencia desde la especialidad, pero esto va más allá de que yo sea profesora de historia, tiene que ver con mi comprensión filosófica de la vida. Creo que la principal amenaza es que la sociedad, todos, ustedes más jovencitos como los votantes, y todos los votantes, todos y todas, olviden los logros que la humanidad ha alcanzado a lo largo de la historia. Y al olvidarlo, no voten creyendo que esto no importa, porque el sistema se va a desarrollar igualmente. Eso me parece grave. ¿Por qué? Y lo veo como la principal amenaza y frente a la cual en todos los frentes debemos estar alerta por formar y por empujar a que se valore el sistema y se comprenda que para mejorarlo debemos trabajar todos y todas, todes, incluyéndolo, porque en la universidad es algo que ya debemos integrarlo. Por ende, el conocimiento histórico es un gran amenazado para las nuevas democracias, porque a menudo se lo ignora. Y, por ejemplo, se cree que las mujeres siempre votamos, o se cree que siempre toda la población era la que votaba, cuando no era así. Una buena parte, un buen número no votaba. Y no me refiero, ojo, solo a lo ocurrido en Chile en torno a la dictadura, no, me refiero a lo largo de la historia de la humanidad. Pensemos que como sociedades tuvimos esclavitud legalizada hasta el siglo XIX, que no es hace mucho tiempo. La mayoría de ustedes que son muy jovencitos, el siglo XIX, la época de Bernardo Higgins al comienzo, de Arturo Prat al final, les puede resultar muy lejana, pero no es tan lejana, no es hace tanto tiempo. Y en esa época todavía la sociedad aceptaba la esclavitud. De hecho, es clásico el aprendizaje que uno de los primeros países del mundo que eliminó la esclavitud fue Chile. Y aparecemos en las estadísticas. Bueno, y eso pasó en la época de Bernardo Higgins. Digamos, no hace mucho nos estábamos independizando y estábamos legitimando, ¿qué cosa? Que no es legal que unos se apropien de la vida de otro. Pero no solo,
también en el siglo XIX fuimos logrando los avances para que las mujeres votáramos, porque hasta el siglo XIX, y habría que decir hasta comienzos del XX, las mujeres no votábamos. No solo no votábamos, no podíamos entrar a las universidades, no podíamos convertirnos en profesionales, menos ser como soy yo, una académica universitaria. No teníamos independencia para adquirir algunos bienes, dependíamos legalmente de nuestros maridos. El principal logro de la mujer era casarse y tener hijos, que es algo muy respetable y maravilloso, pero yo, por ejemplo, pertenezco a otro tipo de mujer, que mi objetivo no es ni casarme ni tener hijos, y de hecho no los tengo. Entonces, creo que olvidar la historia, incluso en otros frentes, si por ejemplo pensamos en la comunidad LGBTQ+, ahí hay un enorme grupo de personas meritorias de respeto y de valoración, porque son todos seres humanos igual que nosotros, y que durante largo tiempo en la historia fueron absolutamente ignorados, de alguna manera no invisibilizados, y hoy se avanzó hacia la aceptación del acuerdo de vida en pareja, se está discutiendo sobre la posibilidad del matrimonio homoparental o de la adopción homoparental, en fin, se están dando cambios. Uno podrá participar de ellos o no, pero estos cambios son positivos porque están integrando a una parte de la sociedad que la teníamos ignorada, y que no significa que cuando uno la ignore la realidad no existe. La realidad sí existía. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles amenazas? Yo siento que ahí hay una profunda amenaza, el ignorar los alcances de las grandes obras de la historia de la humanidad en términos de ciudadanía. La historia puede ser muy útil, y para mí personalmente, mucho más que aprenderme una batalla, por ejemplo, me parece entender y comprender y valorar los logros que hemos tenido la humanidad, entre otras cosas, por ejemplo, el darnos cuenta que los seres humanos somos libres desde el momento en que nacemos. Una cuestión que quizás los jovencitos y las jovencitas del curso lo dan por hecho, pero no era hecho. Hasta el siglo XIX, por la existencia de la esclavitud, no todos nacíamos libres, en igualdad de condiciones. Por ende, creo que allí hay un gran ámbito importante que amenaza la democracia. Y por otro ámbito, yo creo que hay una amenaza que es propia de la sociedad, ya no tiene que ver con el conocimiento histórico, sino que tiene que ver con el cultivo de la violencia. Me parece que la violencia física es muy dañina para la democracia. ¿Y cómo la podemos remediar? Yo por lo menos, reitero mi experiencia, creo que la única manera para remediar la violencia física es más educación y más cultivo de la palabra. O sea, por una parte, que fomentemos la educación, que la educación sea mejor, de calidad, pública, o sea, gratuita, en todos los ámbitos, tanto aquellos, por ejemplo, que pueden gozar de la educación gracias a sus familias, como incluso aquellos que están privados de libertad porque han delinquido y se encuentran en la cárcel, o incluso los inmigrantes. Nosotros debemos ser capaces de ampliar nuestro concepto de educación generosamente para construir una sociedad de paz, pero la paz no es algo que cae del cielo, sino que hay que construirla. ¿Y cómo la podemos construir? Con educación y también con ejercicio del debate, que es lo que yo llamo el ejercicio de la palabra. Siempre he tenido la impresión, desde mi experiencia personal de haber vivido muchos años en Italia, y darme cuenta que una sociedad, cuando cultiva la palabra, y los italianos son grandes exponentes del debate oral, para mí fue muy iluminador el hecho que las cosas hay que arreglarlas a través de la palabra, no a través de los golpes, ni a través de la destrucción. Por lo tanto, cuando yo volví a Chile, como les dije, yo viví varios años allá,
mientras hacía mi doctorado, yo volví con un convencimiento que es la palabra el medio a través del cual uno debe debatir las ideas, no la violencia. Personalmente, porque en lo particular la violencia no me gusta, sea ojo la verbal, porque también puede haber violencia verbal, como violencia física. Creo que es la otra gran amenaza de la democracia y que hace daño. No obstante, entiendo que a veces las sociedades, como le ocurrió a Chile el 2019, explotan frente a situaciones que se están dando y una parte se expresa por esa vía, ¿ya? Y creo que uno debe tener una opinión crítica frente a esa. Yo por lo menos para el estallido social fui todos los viernes desde que explotó esto hasta diciembre a marchar a la Plaza de la Dignidad. Pero yo marchaba, saltaba, cantaba, llevaba banderas, nunca ejercí violencia porque no es mi característica. Y cuando se llegó a un acuerdo, que es el acuerdo que hoy está en desarrollo a través de la convención, yo dejé de participar en las marchas porque creo que es el mejor camino para ordenar la crisis por la que estábamos pasando. Y a mí personalmente me tiene muy contenta el trabajo de la convención. Quizás habrán algunos aspectos que me incomoden, pero creo que es un gran paso incluso que estamos dando de manera ejemplarizadora a nivel mundial, por el hecho que, entre otras cosas, esta convención es una convención paritaria con pueblos originarios, una cuestión que lo paritario especialmente, porque los pueblos originarios fueron tomados en cuenta, por ejemplo, en la creación constitucional de Nueva Zelanda, ¿ya? Pero una comisión paritaria en género, esta es la primera en el mundo, y creo que eso nos debe enorgullecer, además del hecho de que quien dirige es una mujer de origen mapuche. Yo la tomo como representativa de los pueblos originarios que por largo tiempo habían sido ignorados en la historia constitucional de nuestro país. Entonces, hay amenaza y probablemente además de las que menciono, pero me parece que estas dos son las más destacadas. El olvido del conocimiento histórico para mostrarnos qué hemos alcanzado como sociedad en lo global y en lo particular en Chile. Y por otro lado, el dejarnos llevar a menudo por la violencia. Creo que la debemos eliminar, pero yo soy consciente que no se puede eliminar tan fácilmente cuando no hemos sido una sociedad que cultivemos la palabra. Y por eso cité el ejemplo de esta experiencia de años que viví en Italia, donde toda la gente discute, todo se arregla discutiendo. Yo nunca vi una pelea física, incluso gente que chocó en auto, porque alguna vez me tocó verlo. Es la palabra como el medio para entenderse, y la palabra respetuosa. Creo que ahí está la clave para superar estas principales amenazas. Bueno, damos paso a la segunda ronda de preguntas, las cuales nos llega al correo y nos dice: ¿cuánto ha afectado la pandemia a nuestra democracia? Sí, ha afectado harto. En lo inmediato, yo creo que afectó la primera etapa porque nosotros proveníamos como país, porque yo vivo en Chile, no vivo en Berlín, ya, sin duda en los alemanes le afectó de otra manera, pero a mí como chilena, y además yo vivo en Santiago, entonces en el epicentro, digamos, de toda la movilización ciudadana, Chile venía de una situación muy delicada producto del estallido social, y que creo que la pandemia vino a controlar excesivamente. Sin exagerar, yo creo que al comienzo de la explosión de la pandemia, en marzo, muchos dudaban de la pandemia, especialmente en Santiago, porque como se desconfiaba producto de las medidas del gobierno para controlar el estallido social, creo que mucho, y no lo digo inspirada en el aire, sino en conversaciones con personas que dudaban acerca de la pandemia, ya que les recuerdo, nosotros veníamos con toque de queda desde octubre
del 2019. Toque de queda que se acabó recién ahora a fines de septiembre. ¿Ya? Entonces, primer ámbito en el que yo creo la pandemia nos afectó, en la desconfianza de la realidad que estábamos viviendo en términos de salud internacional. Luego, creo que la pandemia afectó en términos de también desconfiar del proceso constituyente. Más allá de la línea de quienes votaron rechazo, yo tengo la impresión de que muchos desconfiaron del sistema un poco en la atmósfera pandémica, en este encierro tan desgraciado que nos ha tocado vivir, y donde obviamente frente a estas cuatro paredes en las que vivimos, nos convertimos en personas más dudosas de todo. Quizás si hubiésemos tenido una vida más, comillas, normal, menos personas habrían desconfiado del proceso de creación de la Constitución, de la constituyente. Por otro lado, hay una variable muy importante a considerar. La pandemia ha afectado a la población. Yo personalmente no me he visto afectada, pero tengo muchos conocidos que han visto fallecer parientes más cercanos, más lejanos, más grandes, más jóvenes, y evidentemente el ánimo humano es golpeado por este caso, que no es menor. La cantidad de personas que han fallecido también es una consecuencia de la pandemia y también nos golpea anímicamente. Y por último, debo ahí manifestar mi opinión como ciudadana libre que me siento, además de profesora y académica universitaria. Yo creo que la pandemia de alguna manera ha colaborado al grupo que rechazaba la Constitución, la creación de la Convención Constitucional, y creo que todavía hay algo de esa atmósfera hostil hacia la Convención Constituyente. Y esto me parece muy negativo porque creo que en alguna medida esto está incubado desde la pandemia. ¿Y por qué me parece negativo? Porque si bien en la elección anterior a la convención existía el voto apruebo y el voto rechazo, una vez que el voto ganador fue el apruebo por una amplia mayoría, yo creo que el espíritu de todos y todas y todes debiera ser lograr que esta convención salga adelante de manera ejemplar. Y a veces siento que esto no ocurre mucho. Y ojo, lo digo porque lo veo desde adentro, desde el grupo de los constituyentes que provienen del voto rechazo, por ejemplo, mi homónima, la ex ministra de Educación, que tenemos la primera parte del mismo nombre, y como otros personajes que siento que a veces comentan de una manera muy hostil para, en lugar de conseguir el apoyo de la población porque este proyecto se concrete y se concrete bien, más bien veo opiniones hostiles hacia la convención, promoviendo la desconfianza, cierta atmósfera de agresividad hacia los personajes que integran los distintos roles, y creo que evidentemente eso no ayuda. Pero la democracia implica tener que aceptar incluso aquello que a uno no le gusta. Y no podemos, además no convendría prohibirles la palabra. La palabra se debe respetar, pero creo que gran parte de esta hostilidad en buena medida se incubó en las atmósferas domésticas pandémicas. Soy una convencida, si hubiésemos tenido otra atmósfera, otro tiempo más normal, quizás la hostilidad sería mucho menos de algunos, que hoy en día todavía lo vemos reflejado a través de los medios y de las redes sociales. Gracias, profesora. A continuación es momento de presentar la última cápsula educativa que tenemos preparada para esta instancia.
La democracia hoy en día es uno de los principales sistemas políticos del mundo, basado en defender la soberanía del pueblo, teniendo como principal razón de subsistencia la participación de cada uno de los integrantes del pueblo. La democracia tiene sus orígenes como régimen político ubicado en los años 500 a.C., aproximadamente en la época de la antigua Grecia. Esta sociedad planteó los primeros cimientos teóricos de la democracia como sistema político y posteriormente la practicó como forma de gobierno. A lo largo de los años, este sistema político ha ido evolucionando. Al principio, solo los hombres podían votar, pero este debía cumplir con todos los requisitos de ser un ciudadano, como, por ejemplo, la mayoría de edad, no presentar ninguna deuda, cumplir con su entrenamiento militar, entre otros requerimientos. Pasaron los años y los requisitos cambiaron, por lo tanto, más gente fue votando. Después de mucho tiempo transcurrido en la historia, se le dio el derecho a sufragio a la mujer en el año 1934, pero solo en votaciones de parlamentarios o municipales. Tiempo más tarde, se registró el primer voto femenino en elecciones presidenciales en el año 1951. Hoy en día, personas analfabetas o que presentan alguna discapacidad pueden votar gracias a la evolución de la democracia, lo cual es un fiel reconocimiento a todas las personas que han participado en el progreso de este sistema político. Pero, ¿hay más puntos que cambiar en la democracia? Claro que los hay. Es normal que algo siga cambiando o evolucionando. Por eso, a través de las votaciones que se han realizado en los últimos años y en el tiempo de pandemia, logramos encontrar puntos o ideas a mejorar acerca de la democracia, como los siguientes. Número 1. Lugares de votación más seguros. Junto al espaciamiento de fechas, se deben tomar medidas de protección de la salud en los lugares de votación para ayudar a mantener a todos a salvo. Que incorporen una sanitización periódica de los locales de votación, mesas, urnas, implementos, etc. Ello debería ser acompañado por medidas que faciliten el traslado de los votantes en transporte público sin costo los días de votación. Número 2. Campaña electoral segura. Promover en todos los comandos y grupos de campaña la priorización de estrategias técnicas y metodologías de campaña sin contacto, privilegiando el uso de tecnologías electrónicas, mensajería, redes sociales y medios de comunicación masiva para realizar la campaña electoral, los discursos y debates. Voto especial para tercera edad y para quienes no puedan salir. Estudiar la posibilidad de mecanismos de voto asistido. Urnas especiales para personas que sufran medidas de confinamiento o privacidad de libertad, o pertenecen a grupos vulnerables o en situación de discapacidad. A su vez, esto se realiza para que se establezcan mecanismos de seguridad en el ejercicio del derecho a voto de personas con casos de aislamiento por contagio o sospecha de coronavirus, o los grupos sociales mencionados anteriormente. Si bien esto conlleva a que la población se abstenga de ir a votar por motivos de flojera o falta inexistente de tiempo, se deberá fiscalizar los datos de los votantes a distancia. 4. Transparencia. Una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La transparencia, por otra parte, es la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción, además de una ley de que permita el acceso de los ciudadanos a la información. Debería crearse una agencia anticorrupción y protegerse al que denuncie un caso de corrupción, fraude, abuso o despilfarro. Nuevamente me dirijo a usted, profesora Marcela, para preguntarle, ¿qué elementos deben cambiar para mejorar nuestro sistema democrático? Hartas cosas. Bueno, yo diría, partamos por el sentido que esté acá. Yo creo que hay que mejorar la difusión del conocimiento histórico respecto a lo que hemos alcanzado como sociedad. Está muy debilitado, hay mucha ignorancia en el tema, hay muchas cosas que se dan por hecho y por lo tanto mal podremos valorar lo que hemos alcanzado si no conocemos el pasado, tanto el pasado cercano, por ejemplo, el de la dictadura, donde no pudimos votar, donde yo, por ejemplo, cuando estudié historia tenía libros prohibidos, ¿ya? Algo cercano que yo viví en carne propia. Y por eso, cuando llegamos a la democracia, me propuse como profesora nunca más aceptar un sistema en el cual se prohíban libros. Nunca. Incluso aquellos que no me gustan. Y hay muchos que no me gustan, ¿ya?
pero prefiero un sistema libre, donde todos pueden escoger lo que les guste. Como también el conocimiento de la historia de más largo plazo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre nuestra democracia y la democracia griega? Para que valoremos los procesos por los que ha pasado la humanidad. Pero no se acaba, creo yo, mi reflexión, digamos, en función de cómo mejorar el sistema democrático en eso. También creo que debemos trabajar en escoger mejores políticos y políticas, o polités, como le llamaban los griegos. ¿Por qué? Porque evidentemente los políticos y las políticas, cuando no desempeñan bien su trabajo, cuando, por ejemplo, los vemos involucrados en situaciones de corrupción, cuando, por ejemplo, los vemos que no realizan su trabajo debidamente o que son muy dados más bien a escenas mediáticas en televisión, a su trabajo como político, yo creo que eso enloda a la clase política y provoca que aquellos otros y otras que son buenos políticos y que son necesarios, a veces tengan que hacerse parte de este como barro que se lanza producto de aquellos que trabajan mal. Por ende, hay que colaborar para escoger buenos políticos y políticas que sean muy responsables en su trabajo, muy comprometidos, porque son muy necesarios. Ojo, yo para que me desempeñe como académica, o ustedes ahora como estudiantes y el día de mañana como profesionales, o Cintia como su profesora, o por ahí escuchaba creo que Manuel, otro profesor, necesitamos a los políticos para que ellos se ocupen de la legislación y del gobierno, mientras nosotros hacemos nuestras tareas, ¿ya? Por otro lado, creo que también debemos limpiar nuestro lenguaje de la hostilidad hacia la clase política, del ninguneo hacia la clase política. Yo creo que sin querer, porque a veces los seres humanos hacemos las cosas por torpeza, muchas veces enlodamos el trabajo de ellos con palabras tipo, no, si son todos los políticos corruptos, son todos unos flojos, son todos unos ladrones. Y si nos ponemos a reflexionar, yo creo que no lo son. Como de igual manera cuando a veces escucho decir, no, es que todos los profes son flojos, son todos, sacan la vuelta, a mí me parece ofensivo. Probablemente hay profesores que son flojos, pero también como hay zapateros flojos, farmacéuticos flojos, abogados flojos, ¿se fijan? Pero no todos los sectores profesionales son flojos o corruptos. Por ende, la clase política debemos cuidarla un poco más, y que no significa que los políticos sean dioses o que les debamos obediencia incondicional. No, ahí está el poder del voto. No me gustó este político, yo cambio mi decisión y a la próxima voto por otro. Pero de alguna manera enriquecer esa misma mirada que a veces uno da desde el perfil profesional, por ejemplo, cuando ofenden a un profesor, a mí me molesta. Bueno, ¿por qué no cuidamos eso también de la clase política? Si los políticos son seres humanos igual que nosotros, y hay también familias, hay gente seria, y yo no me cabe la menor duda que hay muchos políticos y políticas que yo he votado, algunos que están en el Parlamento, otros que no han ganado, porque no siempre he ganado, que son buenas personas. Yo en general cuando voto por personas que me convencen, que me parece que son meritorias, que son éticas, que van a tratar de ser lo más responsables posible, y a mí me hacen sentir alegre del voto que di, porque cada voto implica que yo delego el poder político que tengo en mis manos a un representante, y por lo tanto ese representante me debe, valga la redundancia, representar en las elecciones, y a mí me tiene que sentir orgullosa de lo que vota, porque por mi parte yo como profesora trato de hacer lo mejor posible en mi desempeño. Por último, creo que ¿qué más podemos hacer por mejorar la democracia? Seguir caminando a través de los distintos mecanismos de participación y ejercerlos. No descuidarse de la democracia, no creer que la democracia se salva sola, porque no va a ocurrir. Si nosotros no la cuidamos, podemos perfectamente volver a caer en una dictadura. Y eso yo encuentro que sería
tremendo. Espero no estar en vida para que eso ocurra. Y yo trabajaré lo más que puedo desde mi condición de ciudadana, porque yo soy una ciudadana. Tengo mis adscripciones políticas, pero no pertenezco a un partido. Tengo mis causas. Cuando me parece que comparto, yo marcho. He marchado muchísimo el último tiempo antes de la pandemia, sea por salvar las horas de historia en la enseñanza educativa, como ciudadana, como mujer, pero siempre lo hago en paz y alegre, porque creo que la posibilidad de expresarse es algo que debemos cuidar, y la expresión, como trato de hacerlo, no viene de la mano con la violencia. La violencia creo que es algo que debemos tratar de entender, ojo, en el análisis, y el mundo escolar también puede hacer una reflexión. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué somos violentos? Mientras más reflexionemos, más nos vamos a ir calmando como sociedad y dándonos cuenta que ese no es el camino. Piensen ustedes, les cito solo un ejemplo. Yo creo que si muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, todos, que rayan la ciudad con sus firmas, no me refiero a los grafitis, que a mí me encantan, sino que me refiero a los rayados. Yo creo que si esos jóvenes y esas jovencitas, todos, los integráramos en los debates, lográramos que, por ejemplo, ellos sintieran que en el mundo escolar sus opiniones son tomadas en cuenta, estoy convencida que rayarían menos la ciudad, la cuidaríamos más. Pero para que eso se logre necesitamos un sistema educativo acogedor de la diversidad, de esos casos, y no creer que el mundo escolar es solo para niños y niñas buenos, porque también aquellos que no lo han hecho tan correctamente en sociedad merecen ser integrados. En la medida en que integremos a más miembros de la sociedad, yo creo que podremos cultivar una democracia en paz, pero sobre todo, reitero, porque una democracia en paz no significa algo fome, como que no le entusiasma a nadie. Por eso cito este ejemplo de Italia. Una democracia donde debatamos, donde discutamos, donde discrepemos, donde yo pueda decirte, sabes que no me gusta lo que piensas, pero después podamos seguir manteniendo amistad y afecto. Porque la discrepancia no significa que las personas nos tengamos que odiar. Significa simplemente respetar, por ejemplo, que a mí me gusta el rojo y supongamos a Cintia le gusta el verde. Y podemos seguir siendo amigas, yo vestida de rojo y ella vestida de verde. Y no tengo por qué yo convencerla de que el rojo es bueno. ¿Se fijan? A veces creemos que el debate implica obligación de que yo convenza al otro. No. El debate significa ejercer la palabra, dar argumentos, aprender a argumentar y no simplemente decir que el rojo es rojo y porque es rojo y lo digo yo, tiene que aceptarse. No, argumentar. Y si en la argumentación la logro convencer, bien. Pero si no la logro convencer, bien igual. Porque el ejercicio de debatir es maravilloso. Es ejercer esto que los seres humanos, estos sones politicones, tenemos y que a veces nos olvidamos, ¿ya? Personalmente, yo soy una convencida que a través del ejercicio de la palabra, algo, ojo, que lo detectaron los propios griegos, ¿ya? Cuando pasaron de la época homérica, donde combatían a través de armas, a la época política de la ciudad, del ágora, observaron que ahora había que combatir de otra manera, pero seguir combatiendo. ¿Y cuál era el combate? De la palabra, a través de la palabra y de la argumentación. Ese descubrimiento que en ese periodo fue tan reducido para unos pocos, yo creo que es un gran logro que debemos extender ahora que estamos en épocas más democráticas, que estamos creciendo, que todavía descubrimos que hay cosas que hay que mejorar y bueno, trabajemos para eso, porque al fin y al cabo, si uno lo piensa, si todo estuviera bien logrado, viviríamos en algo así como el paraíso. Y como dijo alguna vez Oscar Wilde, un escritor que a mí me gusta mucho y que se los recomiendo leer, tiene un libro precioso que se llama El retrato de Dorian Gray, entre otras cosas,
Oscar Wilde fue un escritor que lamentablemente además padeció una acusación por su homosexualidad y estuvo en la cárcel varios años, uno de los más grandes escritores de la humanidad a fines del XIX. Bueno, Oscar Wilde decía una frase que yo adoro. ¿Cuál es? Si yo muero, prefiero ir al infierno, porque al menos en el infierno hay gente más entretenida. Y yo lo comparto plenamente. Creo que si esto fuera el paraíso, todo perfecto, todo armónico, todo ideal, seríamos harto aburridos. Al fin y al cabo, este mundo imperfecto, un poco infernal, es más entretenido, es más interesante y nos plantea desafíos en los que yo he colaborado como ciudadana y el día de mañana ustedes pueden colaborar como ciudadano, como gobernante o como simples profesionales. Pensar el mundo como algo que puede ser perfectible, creo que es algo maravilloso porque le da un sentido al vivir en sociedad. Recuerden siempre eso del paraíso. Soñar a veces demasiado con el paraíso implica una sociedad donde no hay más nada que hacer, está todo listo. Y nos cruzamos y miramos el paisaje. Honestamente, al principio eso puede ser entretenido, como las vacaciones, la primera semana, pero después uno se aburre soberanamente. Así que a cuidar este sistema, y se cuida en la palabra como también en las acciones. Bueno, ahora damos paso a la última ronda de preguntas, la pregunta es: ¿qué aportes puede entregar la Convención Constitucional a nuestro sistema democrático? Yo creo que muchos aportes. Un primero es el propio desarrollo de la Convención está haciendo un aporte, porque es un aporte en términos de integración de los géneros, de los pueblos originarios y de la diversidad. Chile es un país que necesitaba una constitución más integradora, porque nunca la habíamos tenido, ninguna. Ojo, no solo la constitución creada en dictadura, sino que todas las anteriores siempre fueron constituciones elitistas, masculinas o patriarcales, si lo queremos decir así. En cambio, esta es la primera integradora de género, de diversidad y de pueblos originarios. Incluso integrando a los del rechazo. Piensen eso, antes no. ¿Para qué hablar la constitución de Pinochet? Es por excelencia, o sea, no integraba a nadie. Si la hizo Guzmán prácticamente encerrado. Pero los anteriores, digamos, si vamos a la constitución de Alessandri, si vamos a la constitución de Portales, son todas constituciones que nacieron en la élite, donde obviamente las mujeres no eran tomadas en cuenta en lo absoluto. Entonces, ya hay un aporte, fíjense, en la gestación de la institución que toma esta gran tarea, ¿cuál es la de crear una constitución? Por otro lado, el otro aporte de la convención es el contenido. ¿Cuál? Crear una constitución con estas características. A mí, yo espero, y los dioses mediante, estar en vida para ver el proceso completo. Cómo nació, cómo se desarrolló, qué es lo que estamos viendo ahora, cómo salió. Yo me imagino el día en que la Constitución esté lista, va a ser un día, pero espectacular. Yo lo siento quizás tan maravilloso como muchas lo sentimos cuando salió la presidenta Bachelet, la primera mujer en la historia. Yo de verdad esa vez me emocioné muchísimo porque marcábamos historia. Yo creo que cuando salga esta Constitución, y por eso digo, espero estar en vida, y yo así lo pretendo, me siento joven todavía, pero uno nunca sabe cosas que puedan ocurrir, ver el proceso y después verla actuar, verla desarrollarse. Creo que va a ser algo muy importante porque nos va a permitir tomar conciencia de que estamos siendo gestionados por una constitución que el propio pueblo creó. Sí, más de alguien podría pensar, bueno, pero es que hay gente que no votó, hay gente que no cree en la constitución. Claro. Pero es que, fíjense, las democracias nunca son absolutamente perfectas. Las democracias son gobiernos de las mayorías. Y si yo participo de la mayoría, me siento integrada en este proceso. Pero si me margino,
ojo, el sistema también me va a gobernar a mí. Y yo creo que bajo ese escenario es como sin querer imponerse una dictadura. O sea, yo no creo en la democracia, no voto, pero la democracia igual me gobierna. Porque alguien tiene que gobernar. Sí, repito, yo no vivo sola en la montaña, o en el desierto, o en una isla. Yo vivo en sociedad. Y en sociedad, para que logremos salir adelante, necesitamos ciertos mecanismos ordenadores. Por lo tanto, creo que la Convención Constituyente es un aporte desde todos los frentes, incluso en el ejercicio del respeto a aquellos convencionales del rechazo. Creo que el dejarlos hablar, el dejarlos participar, aunque parezca contradictorio, es bueno, porque implica integrar el discurso opositor. Y en una democracia no se puede evitar que haya alguien que no le guste el sistema. Lo fundamental es respetarlo, porque creer de que todos vamos a pensar igual, repito, imposible, sería paraíso. Nos llegó la última pregunta por el chat y nos dice Daniela, ¿cómo crees que afecta la centralización del país en la democracia? Ah, qué buen punto, sí. Yo creo que y en ese punto también entiendo que los convencionales están trabajando, que es un punto que se me había olvidado mencionar. Hay una voluntad de parte de los convencionales por darle un espíritu de mayor regionalización a la Constitución. Uno de los primeros pasos es el que la Convención se va a trasladar a desarrollar algunas de las reuniones en regiones. Ya hay por ahora una polémica respecto a si se va a Concepción o no, pero la polémica es parte de, digamos, la movilización de la Constitución. Ahora, en términos concretos, en la Constitución, la futura Constitución, no me cabe duda que esta nueva Constitución va a tener un espíritu más descentralizador, porque los convencionales lo han manifestado. Los y las convencionales han muchas veces manifestado, además por su origen. Recuerden que aunque se estén reuniendo en Santiago, no todos son de Santiago, y muchos en las reuniones lo están haciendo a través de sistemas remotos, tal y como nosotros nos estamos reuniendo. Y eso implica un discurso que viene de las regiones y que se integra a la construcción discursiva de la nueva Constitución. Por ende, yo espero y reitero, no dudo que la nueva Constitución va a ser una Constitución más plasmada de un espíritu regional, que va a implicar tanto una mejor distribución de los recursos en las regiones, porque en la actualidad muchos de los recursos que nacen en regiones, por ejemplo, los recursos mineros del norte, llegan en su gran mayoría a Santiago. O sea, no se devuelven hacia la región. Y así hay otros. Espero que estas situaciones, y confío en que van a ser modificadas, porque uno de los aspectos, como decía cuando intervine al escuchar la pregunta, que yo había olvidado mencionar, es esta preocupación regionalista de los convencionales, que lo han manifestado de muchas maneras, no solo con la presencia de algunos convencionales que provienen de regiones muy variadas y de distintos pueblos originarios, sino con la voluntad de parte de incluso los que viven en Santiago. Yo creo que la Constitución va a ser aporte, pero sí hay que reconocer que es un proceso lento, no es algo tan rápido, que no se va a ver tan rápidamente, porque bueno, a medida que uno va creciendo en la vida, uno se va dando cuenta, a diferencia de cuando es más chico, es chica, que las cosas no se resuelven tan rápido, porque papá y mamá decidan algo. Uno va aprendiendo, eso es parte de la adultez, en que uno debe tener cierta calma en la espera de los resultados. Desde un trámite burocrático que no se resuelve rápido, hasta obviamente la Constitución, que va a ser algo complejo, que nos va a requerir tiempo, pero se está avanzando a pasos agigantados. Piensen que en 2 meses los constitucionales pasaron de no tener ni siquiera un basurero, porque así partieron, a tener un reglamento que los ordena en 2 meses. Más allá de todos los discursos que uno ha escuchado en televisión, pero junto con los discursos
se ordenaron, establecieron presupuesto, normativa, y así van a seguramente alcanzar a cerrar el periodo con el principal resultado que va a ser la Constitución, que espero tenga varias de estas características que hemos dicho. Agradecemos a nuestra gran invitada por hacerse partícipe de este conversatorio y aceptar responder estas interesantes preguntas de un tema tan importante en nuestra vida como es la democracia. Ahora abrimos el espacio para escuchar las palabras de cierre de nuestra gran invitada, Marcela Cubillos. Bueno, agradecer la oportunidad, pensar que esta oportunidad es una oportunidad de las que han nacido al calor de la pandemia. No todo en la pandemia ha sido negativo, porque en tiempos reales yo no habría tal vez podido viajar, porque se necesita presupuesto, se necesita permiso. Yo los jueves tengo clase y piensen ustedes, terminé una clase y me integré acá, estando en Santiago. Y ustedes entiendo que están en La Serena, me imagino, la mayoría, o en el entorno, digamos. Esta posibilidad nació en pandemia. Y hay muchas otras cosas que también nacieron en pandemia y que son positivas. Y creo que debe ser una experiencia para aprender a valorar que incluso de las cuestiones más tremendas, más dolorosas, por las que quizás más de alguno de ustedes ha tenido que pasar porque ha perdido algún pariente, y lo lamento, también hay cosas positivas. Y esas cosas positivas nos deben hacer crecer. Yo estoy muy contenta de haber podido hacer mi pequeño aporte como especialista y también como ciudadana. Espero que mis palabras les haga algún ruido, los motive a hacer grandes sohones politicones, más allá de sus pertenencias de partido político. ¿Ya? Yo profundamente creo en la democracia, como persona me la he jugado por ella. Y eso también implica a veces aceptar cuando uno pierde, como en algún momento perdí la lucha por las horas de historia obligatorias en tercero y cuarto medio, como pasó el 2019. Así es la vida, no todo siempre resulta positivo, pero en la realidad actual, podernos reunir de esta manera, creo que debe ser una invitación a que lo sigan realizando con otros invitados que escuchen diversos puntos de vista y también, si no están de acuerdo, manifiesten los propios. Agradecemos enormemente a nuestra invitada por las palabras y por la gran enseñanza que nos entrega. Ahora abrimos el espacio a nuestro director Oscar Paz para que entregue unas palabras de cierre y despedida a nuestro café. Gracias, Martina. Espero que se me escuche bien. Agradecer a la profesora por sus reflexiones, por todo lo que nos ha ayudado a estimular el pensamiento, que es uno de los objetivos de este encuentro, generar espacio de reflexión crítica sobre el acontecer político de nuestro país. Nosotros tenemos como parte de una de nuestras tareas primordiales el contribuir a la formación de ciudadanos solidarios y democráticos que puedan ser un aporte también para nuestro país en el futuro. Yo me quedé con algunas inquietudes, se las presento nomás, si gusta respondo o no. Algo que a mí siempre me ha preocupado, de la historia uno siempre habla de la importancia de mantener la historia. Dicen por ahí que un pueblo sin historia está sometido a cometer los mismos errores, ¿no? Pero ¿hasta dónde, cómo podemos conciliar esto de mantener la historia, pero a la vez poder seguir avanzando a pesar de esos recuerdos y no quedarnos, como dirían los niños, pegados en ciertas cosas? Uno a veces escucha a los políticos que siempre vuelven a ciertos acontecimientos de la historia y como que no fueran capaces de dar el pasito hacia adelante. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Por una parte, retener la historia y a la vez seguir proyectándonos como país hacia el futuro. Y bueno, esa era una inquietud. Y lo otro, como historiador, usted también, hemos visto, y le pregunto a usted qué piensa, de esfuerzos de algunos sectores por reconstruir la historia de nuestro país, borrando algunos símbolos que han estado presentes y que han sido también figuras en todos los movimientos políticos de la última época. O sea, se puede reconstruir una historia, sabemos que la historia se va construyendo desde ciertos sectores.
¿qué piensa usted al respecto de eso? No sé si tendrá tiempo para responderme, pero sí, agradezco enormemente su participación y ciertamente que en este contexto en el que estamos hoy día, hacer esto ha sido muy gratificante. Agradecer a los profesores que han llevado adelante esta iniciativa, porque son estos espacios, a veces más que la sala de clase, donde se genera mayor aprendizaje. Así que muchas gracias, y si puede, me responde algo. Claro. A ver, respecto a la última pregunta sobre el pasado y cómo congeniar, o sea, esa era la primera, cómo congeniar el futuro respetando el pasado. Yo creo que la clave está en entender que la construcción del futuro es una construcción de una sociedad cada vez más amplia y por lo tanto yo puedo construir el futuro aceptando que el otro o la otra piense diferente y que implica no que yo me calle, sino respete al otro. Y en esta línea destacaría más allá de cómo el otro o la otra reacciona. ¿Por qué? Porque a menudo en el lenguaje se dice, no, pero es que el otro es violento, como que eso legitimara a que yo sea violenta. Y eso es lo que creo que no debe ocurrir. La forma de responder del otro o la otra no debe ser aceptado, digamos, como mecanismo de entendimiento. Y por lo tanto, vamos a caminar hacia una sociedad más democratizadora, respetuosa del pasado y de los logros que hemos alcanzado, en la medida en que ejerzamos este respeto. Porque si no, el respeto, yo siempre destaco en clase, hay que entenderlo como un respeto al que piensa diferente. Porque respetar al que piensa igual es muy fácil. No, el respeto debe ser al que piensa diferente. Y eso muchas veces no lo practicamos. Y a veces me parece que la mejor muestra del respeto al que piensa diferente es simplemente callar, no ofender, no obligar a que piense igual, no insistir, sino que callar, esperar. No siempre estamos preparados para saber callar en los momentos oportunos. Así como yo dije, cultivemos la palabra, también hay que cultivar el silencio. Y creo que allí hay un gran trabajo que debemos hacer como sociedad, parte del cual se debe ejercer en las propias escuelas. El saber callar, el saber escuchar al otro, porque en las discusiones también me ha pasado, yo creo que a ustedes les ha ocurrido, a todos en las casas especialmente, el estar discutiendo, pero en realidad estar preparando el argumento para contracambiar la discusión, sin escuchar al otro. Esto es un errado ejercicio del silencio. No, el ejercer el silencio significa escuchar lo que el otro me dice, escucharlo en su plenitud y después argumentar. A veces pasa que cuando uno lo escucha bien, en realidad no hay nada que decir. ¿Qué es mejor? Silencio. El silencio es mucho más colaborador que la agresión. Y en esa línea puede servir la historia. Ahora, respecto al segundo punto, sobre lo que se ha hecho público a través de redes, porque yo igual me he informado y me he preocupado en escuchar que los convencionales formalmente dicen que ellos no quieren como grupo cambiar la historia y algunos símbolos como la bandera, el escudo o el himno nacional, que son como el epicentro de la discusión, pero que algunos en su calidad individual han manifestado su interés por lograr estos cambios. Yo personalmente, ¿qué postura tengo? Yo como historiadora, pero por sobre historiadora soy persona, no creo en que las personas debamos ser rígidas. Yo creo que la vida que he tenido a mí me ha enseñado también a que uno debe tener una cuota de flexibilidad. ¿Y esto qué significa? Que si bien personalmente yo, Marcela Cubillos Poblete, me gusta la bandera, el escudo me genera algunas tensiones hace rato, ¿ya?
Hace rato, debo ser honesta, desde la época de la dictadura, nunca me gustó la frase por la razón a la fuerza. La encuentro una frase violenta. Y ojo, que esa frase venía de antes de la dictadura. Los animales me gustan, ¿ya? El huemul y el cóndor. Pero la frase siempre me ha incomodado, desde la época escolar, digamos como ser vivo me refiero. El himno. El himno me gusta, pero a mí no me gustó una estrofa que me tocó cantar obligatoria durante toda la educación escolar, que es la famosa estrofa que impuso la dictadura. Sin la estrofa, el himno a mí me gusta. Yo vivía afuera, es más, a mí no solo me tocó vivir afuera por estudios, sino que en el año 98, que es para el Mundial de fútbol, que fue en Francia, yo estaba en Italia. Y les debo confesar que escuchar el himno desde la televisión, cuando yo vivía allá en Pisa, a mí me emocionó hasta las lágrimas. Y yo estaba con un montón de italianos, porque los más jóvenes no lo sabrán, pero una de las competencias de ese Copa Internacional fue Chile-Italia. Y yo era la única chilena, como con 10 italianos, italianas y todos juntos. Y yo me emocioné y fue muy bonito además darme cuenta que eso me ocurrió solo por escuchar la canción nacional cantada por el equipo de fútbol. Además yo soy futbolera, me gusta el fútbol, sé de fútbol. Por ende, a pesar de estos gustos personales, como decía, la vida me enseñó a ser flexible. Y si bien en lo personal estos íconos, bandera, escudo y canción nacional, a mí en general me agradan, estoy abierta a que si los procesos nacionales en algún momento lo plantean, y ojalá se me pregunte, me gustaría un plebiscito, y en ese plebiscito hipoticemos, yo pierdo, por ejemplo, la bandera. Creo que es parte de la democracia aceptar que la madurez del Chile de ese momento llama a un nuevo símbolo identitario. A mí no me genera tanta tensión. Esto no quiere decir que yo soy la primera que lo quiero cambiar. Acabo de decir que me gustan, incluso me emocionan. Incluso yo recuerdo haber ido en esa época, porque me hice llegar desde Chile una polera para allá, y yo vi el partido con una polera a la chilena. Entonces, creo que doy muestras de que esos símbolos a mí me identifican, me agradan. Quizás algunas pequeñas modificaciones. Me agrada el himno sin esa famosa estrofa que estuve obligada a cantar. Me gustaría que el escudo cambiara esa frase porque la encuentro muy hostil. Por la razón o la fuerza, si le dan un giro, es una frase muy violenta. Me gustaría otra frase, pero hablo yo individualmente y por lo tanto estoy abierta a lo que el país mayoritariamente formule. Si hay un plebiscito, yo iré a votar. Y si a todos ustedes esa bandera o ese escudo o ese himno les gusta así, bueno, vamos a votar. Expresémonos. No esperemos que quienes piden el cambio no lo hagan porque lo están pidiendo. Entonces yo creo que ahí nuevamente volvemos al origen, digamos, como si fuera un círculo de la conversación. Hay que votar, hay que aprovechar los espacios que tengamos. Y si en el camino gana un cambio, bueno, piensen ustedes que hasta que Eusebio Lillo inventara la canción nacional, Chile tuvo otro. También la bandera, nosotros tuvimos otras banderas antes, incluso hay una muy bonita que tiene el símbolo de 2 araucanos y que me parece que podría ser, ¿por qué no? No sé, repito, a mí me gustan, pero si hay cambio, yo no estoy tan hostil al cambio y creo que hay que saber interpretar lo que algunos convencionales han dicho en su calidad individual, no como colectivo. Porque como colectivo no ha sido así. Ellos todavía están respetando, y cabe señalar que yo se lo preguntaba a un par de convencionales, que yo soy amiga directa de alguno de ellos. Entonces me han insistido en que cuidemos de no ser contaminados por lo que dicen las redes. Sí, algunos lo han dicho individualmente.
Muchas gracias por las palabras de nuestro director y a las palabras de usted nuevamente, una gran profesora y una gran persona. Y con este espacio damos por finalizado nuestro cuarto café Grieta de la Democracia, un sistema perfectible, el cual esperamos que hayan aprovechado como una jornada llena de aprendizaje y reflexión. Agradecemos y valoramos la iniciativa del colegio por crear estos espacios que nos permiten aprender y que sin duda son fundamentales en nuestro crecimiento, tanto como persona y como ciudadano. A nombre de todos los organizadores presentes, profesores y alumnos de terceros medios, le damos muchas gracias por su participación y entusiasmo a lo largo de todo este cuarto café virtual. Sin duda, le damos gracias a nuestro equipo de comunicación y difusión que lo conforman los profesores Manuel Saavedra, Paula Díaz y Rodrigo Castillo. Con esto, y esperando que tengan una muy buena tarde, les damos paso a que den salida a esta reunión, esperando encontrarnos en una próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chaito. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Chaito. Cintia, un Felicitaciones a abrazo. todos, muchachos. Felicitaciones a los alumnos.